Hola, ¿cómo están todos conectados? Porque no puedo decir solo en Perú, en Transformación, esta conferencia que realmente es usada por Dios para transformar nuestra manera de pensar, aún de sentir y de creer. Gracias, Pastores Hornum, por su invitación tan amable que me hicieran. Para mí es un honor estar en casa. Hoy quiero tratar un tema que es sumamente importante. Saben, siempre lo he confesado y dicho, me gustan mucho los deportes. Aprendo bastante de ellos. Y me consuela que el apóstol Pablo dijo, ustedes saben que en la carrera, en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Esa escritura me encanta porque nos dice que el apóstol Pablo le enseña a los cristianos a ser campeones. Ahora, ser campeón no es cuestión de suerte, ser campeón es una cuestión de mucha disciplina en los entrenos, en las prácticas, las horas de sueño que duermen, cómo se alimentan. Pero hoy no voy a tocar esos temas, hoy quiero tocar cómo piensan o pensamos los campeones. Tuve la experiencia de participar en unos Juegos Centroamericanos de voleibol donde ganamos en Guatemala la medalla de oro, obviamente hace muchísimos años. Pero la manera en que teníamos que pensar, la manera en que nos hicieron pensar, fue todo un proceso. Me recuerdo muy bien que los entrenos eran largos, eran todas las noches. Tal vez no es el lugar para decirlo, pero era tan fuerte la preparación física que terminábamos vomitando. Nos quedábamos tan eléctricos, decimos, de la práctica, que nos costaba dormirnos, por lo menos a mí. Me recuerdo que había que cumplir con ciertos centímetros que se tenía que levantar uno del suelo para tener un salto, para poder llegar a la net, bueno, etcétera. Pero sobre todas las cosas, teníamos que aprender a pensar como campeones y todo fue en contra nuestra, porque siendo una selección juvenil, nos pusieron los juegos de fogueo contra los equipos de la mayor, contra la Liga Mayor de Guatemala de aquel entonces. Y la verdad, no ganamos ninguno. Entonces, imagínense, eso se regó. Eso hizo que las demás personas dijeran, bueno, a saber qué va a pasar. Al final nosotros íbamos perdiendo contra otro país de Centroamérica el primer set, que en ese entonces se jugaba 15 puntos, íbamos perdiendo 10-2. Yo estaba en la banca, y que por cierto, hacer un paréntesis, por muchos años he sido la banca de predicadores y sigo siendo y no me preocupa. Entonces en ese entonces yo no estuve rindiendo lo suficiente en el toque y comencé jugando la final en la banca. Pero cuando iban 10-2, que era a 15, hicieron el cambio de armador y me metieron a mí. Ahora imagínate la presión. Perdimos el primer set. El segundo set lo vamos perdiendo 10-2 y es a 3 sets a ganar de 5 a posibles a jugar. El estadio está callado, está en silencio y me tocaba entrar a mí. Bueno, la cosa es que se empezó a animar, yo me volteaba a los graderíos y decía, ¿quién va a ganar? Ay, nadie contestaba por ahí, decía uno, guate, ay, dice, por lo menos no se oye. Y cada punto que íbamos haciendo, armaba yo como que una fiesta dentro del equipo, el equipo empezó a agarrar ese ánimo, el público empezó a gritar de tal manera, nos metimos en el juego y remontamos ese segundo set de 2-10 que íbamos perdiendo a 15-12 que lo ganamos. Entonces cambió todo, la manera de pensar, ya nos creíamos campeones, sabíamos que podíamos. Yo era el más pequeño del equipo y hasta desafiaba al otro equipo que pusieran una pelota sobre mí y con la adrenalina tan fuerte yo saltaba como fuera un canguro. Mire, la cosa se puso buenísima. Para no hacerles larga la historia, quedamos campeones. Y pues al venir a Jesús, convertirme al Señor, empecé a ver que alguna manera de pensar de las personas religiosas es todo lo opuesto. Pareciera ser que para la gente lo importante es participar y no ganar. Y eso me hace recordar a uno de mis hijos, que un día llego yo de la oficina del trabajo y me encuentro a uno de mis hijos llorando
Y le dijo, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, es que perdimos. Y entonces yo estaba tentado a decirle, no te pongas así, aprendí a perder, a veces pasa. Cuando de pronto sentí algo en mi corazón que no era correcto y le digo, ¿te sentís mal? Sí. ¿Por qué te sentís mal? Porque me golearon, dice. Ok, ¿te querés sentir bien? Sí, me dijo. Entonces ganá, le dije, ganá. Porque a veces nosotros nos equivocamos pensando que si perdemos nos tenemos que sentir bien. Y no hay nada de malo de enfadarnos cuando perdemos, de frustrarnos cuando no lo logramos, a pesar de que hemos entrenado. Esa es una fuerza negativa que opera en positivo, un sentimiento negativo que opera como una fuerza positiva para volvernos a levantar. Hoy les quiero hablar de un campeón. Y para eso los voy a introducir la historia de David. El profeta Samuel llegó a la casa del padre de David a escoger el próximo rey que iba a sustituir a Saúl. Saúl era un hombre enorme que sobrepasaba sobre los hombros a todo el pueblo de Israel, era muy alto. Cuando él llega a la casa del padre de David, pregunta por los hijos y el primero que entra es Eliab. Eliab tenía un tamaño enorme. Cuando él mira a Eliab, dice, este es el rey. Pero Dios lo interrumpe y le dice, hey, Samuel, escucha, un profeta se puede equivocar y no hay nada de malo. Tampoco andamos juzgando a los que nos equivocamos. Yo me tendría que juzgar yo por primero. Entonces le dice él, no, porque los hombres miran la apariencia, mas yo miro el corazón. Paréntesis. Aquí las personas normalmente interpretan que lo que Dios ve es un corazón que le canta, que le adora, que es noble, que es sencillo, que es humilde. Sí, pero en este contexto no está hablando Dios de eso a Samuel. Se trata de que Dios está viendo el corazón del que puede ser rey. Y Eliab vio la estatura parecida a la de Saúl. Es decir, Samuel estaba a punto de establecer un estereotipo para quien iba a ser rey basado en su estatura. Hoy hay muchos estereotipos. Hacemos estereotipos de todo en el ministerio. Hay un estereotipo. Antes que se usaba corbata, ahora que no se usa corbata. El que usa corbata, entonces no, el que sí. Y esos son puros estereotipos. O, ¿qué tal este? La esposa del pastor tiene que ser pastora. Esa es una carga muchas veces. Si es un llamado, qué buena onda. Pero ¿y si no? ¿Por qué no puede ser empresaria? Ama de casa, madre de sus hijos, acompañar a la familia a la iglesia y el otro ser el pastor. Yo no he visto que el ingeniero, su esposa es ingeniera, el doctor, la esposa es doctora, ¿verdad? El psicólogo, psicóloga. No, podría ser una pareja aparentemente disfuncional, pero no lo es. Bueno, pero cerremos el caso del estereotipo. Mira, ya entonces Eliab ya no es escogido para rey. David sí. Y llega el momento en que David tiene que ir a hacerle un mandado a su papá de llevarle algunas cosas a sus hermanos y traer algunas cosas de ellos. Entonces llega al campo de la batalla y cuando entra, en 1 Samuel 17:28 podemos leer lo que ocurre. Y oyéndole hablar a David, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Hey, David, ubícate. No tienes nada que hacer aquí. Y luego le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vayamos definiendo algunas cosas. Eliab le dice, conozco tu soberbia. ¡Wow! ¡Wow!
Mira lo que dice, que es soberbia. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. No creo que el soberbio haya sido David. En todo caso, el soberbio fue Eliab. Porque fue Eliab el que fue despreciativo para con David. Él le dijo, tú tenías que estar allá con las ovejas del padre. ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver la batalla. Pero ponga atención a algo. Los hermanos de David estaban en el ejército de Israel. David no. Lo que no sabían los hermanos de David es que lo que David sabía. David sabía que él era parte de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Él sabía a quién servía. Ahora bien, cuando una persona es tan segura de sí misma, ojo, y ahora voy, ¿cómo piensan los campeones? Claro que nosotros como campeones pensamos en que Dios está con nosotros, pero también tenemos que aprender y a confiar en lo que a nosotros nos toca hacer. ¿Cómo tú crees que David desenvainaba una espada en medio de una guerra? Con confianza. Con confianza. Pero nosotros a veces, por no quedar mal en cuanto a que en Dios confiamos, también disfrazamos de humildad nuestra falta de seguridad y de autoestima o autoimagen. Mientras que otros se sienten tan seguros de lo que van a hacer que parece que tuvieran soberbia. Se los explico. Muchas veces la seguridad en ti mismo, la seguridad incluso de que Dios camina contigo, parece soberbia. Es decir, una correcta autoimagen a veces se disfraza de soberbia. El problema no es ese. El problema es que muchas veces la inseguridad se disfraza de humildad, lo que se llama falsa humildad. Entonces, ¿cómo pensaba David? David pensaba como un campeón. ¿Qué hacer para alimentar nuestra seguridad a la hora de hacer algo? A la hora de trabajar, a la hora de diseñar, a la hora de lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, o en lo que trabajes, o en el deporte que estés. La primera cosa es que debemos aprender a pensar como campeones, es esa autoimagen de que lo eres. Somos más que victoriosos en aquel que nos amó. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también quiero agregarle este elemento: alimentarnos de buenos pensamientos y recuerdos. David le dice a Saúl, en 1 Samuel 17:34, lo puedo leer. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Él sabía que hasta ahí llegó. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo, dice, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hasta ahí parece soberbio. Y luego dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado, ahora sí, ahí está el balance, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que Jehová esté contigo. David tenía un saludable balance entre la confianza en sí mismo y el reconocimiento que era Dios con él. Debemos usar todo buen recuerdo para crear una mejor autoimagen de nosotros mismos que nos lleve a conquistar nuevas fronteras confiando en Dios y en aquello que ha formado en nosotros. David trabajaba constantemente en mejorar su interior y que su subconsciente creara una autoimagen correcta basada en la fe en Dios para lograr lo que se proponía. Mira, los deportistas profesionales de alto rendimiento tienen malos momentos, les meten goles, les ganan juegos y partidos, pierden campeonatos, pero se vuelven a recuperar, van por la zona de confort del campeonato, no le tienen miedo al éxito, ¿verdad? Y lo logran. ¿Dónde está
el trabajo mental que hacen. Es que ellos procuran olvidar todo mal tiro, todo mal juego, ¿verdad? Lo analizan para aprender, luego lo toman, lo echan a la basura y repasan los buenos tiros, los buenos goles, los buenos partidos, los buenos torneos y se quedan con lo bueno que ocurrió. Por ejemplo, los jugadores de golf que les salen por ahí unos malos tiros, al final del día, ellos lo reconocen, pero al final del día, estas personas únicamente recuerdan, revisan los buenos tiros para que eso se vaya metiendo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Todos tenemos buenos y malos momentos, pero al final del día, ¿de qué hablamos? A veces hablamos más del mal momento, de lo que nos molestó, de la discusión que tuvimos, de lo que nos dijeron malo, de qué sé yo. Y eso se va metiendo. Si nosotros tuviéramos la capacidad de aceptar que eso pasó, pero hablar de lo bueno, suponte que de 10 cosas que en el día te ocurrieron, 7 fueron buenas, 3 fueron malas. ¿Por qué hablar de las 3 malas si tenés 7 buenas? Y si es al revés, durante el día fueron 7 malas y 3 buenas, pues con más razón no hay que hablar de las 7 malas porque son muchas, hay que hablar de las 3 buenas. Y con esto te voy a decir lo siguiente. Nuestro subconsciente es como una mesa de noche. En esa mesa de noche tú puedes meter cosas buenas y cosas malas. Tú podrías meter las Sagradas Escrituras, buenos libros, la foto del recuerdo de tu familia, pero también podrías meter ahí drogas. Ahora bien, la mesa de noche no reconoce entre las drogas y la misma Biblia que está dentro de su gaveta. El subconsciente es idéntico. No reconoce si lo que le metiste es bueno o es malo. Y pon atención, nosotros podemos decidir qué recordar, podemos decidir qué hablar, pero lamentablemente no decidimos qué guardar. Todo lo bueno y lo malo que recuerdes, que repases, que revises y que repitas, va para la mesa de noche. Entonces los campeones por dentro están más llenos de cosas buenas, aunque les han pasado cosas muy malas. Están llenos del recuerdo de la victoria, aunque han fracasado muchas veces. De tal manera que tú debes terminar tu día hablando, confesando, revisando todo lo bueno que Dios ha hecho en ti. Yo le escribí a esto la bitácora del éxito. Buenos momentos y pensamientos. Con esto se deben hacer varias cosas. La primera, se deben recordar. La segunda, se deben escribir. La tercera, se deben describir. Y por último, se deben revivir. Si tú tienes un buen momento en cualquier cosa que hagas, un buen negocio, un acierto en tu trabajo, en el ministerio, entonces primero lo recuerdo, lo escribo y ahora viene la otra, lo describo. Porque no es lo mismo un recuerdo que sea descrito, que sea detallado, a uno que pues solo lo escribiste y por último se revive. ¿Cuántos de ustedes han tenido una pesadilla? Muy bien, yo las he tenido. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una pesadilla? Sudamos, temblamos, lloramos, nos ponemos de mal humor, tratamos de reprender, nos despertamos muy molestos, quizás llorando, temblando, con miedo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Es que no era verdad. Esa pesadilla era una mentira que nunca ocurrió ni habrá de ocurrir. ¿Pero por qué nos afecta? Porque de nuevo, el subconsciente tampoco distingue entre realidad e imaginación. No distingue entre verdad y mentira. Entonces, si ya está comprobado que lo malo te afecta a ese extremo, ¿por qué no entonces empiezas a recordar lo bueno, cierras tus ojos, lo imaginas y dejas que hasta tu cuerpo se vea afectado por eso como se afectó por la pesadilla?
¿Saben que esta palabra, imaginar, en el original, en la Biblia, es meditar? El que medita en su palabra de día y de noche será como... Y empieza a describir cómo será el que medita. Los cristianos oramos, ayunamos, leemos, pero tenemos que reconocer que no meditamos. Cuando se medita, no se pone uno a ver el cielo. No, 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 no. Cuando se medita, la verdadera meditación de la palabra de Dios se hace con todo apagado. Mira, en el cine te apagan todas las luces para que pongas atención a las imágenes. ¿Sí? Pues para que tú pongas atención a que te imagines la promesa de Dios que se está cumpliendo en ti, tenés que apagar todo y tenés una cita con el imaginar el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Imagina a tus hijos bien, bendecidos, sanos, prósperos. Imagínate el gol que no has metido, pero aquí hace ratos que metiste como 7 de esos. Yo lo digo con estas palabras. Nadie llega a ser un gran empresario si no lo es ya. Nadie llega a ser un campeón si no lo es ya. Primero debe ser campeón para ganar y que alguien más te nombre campeón. Es importante que aprendamos entonces a manejar esto. Mira lo que hace Dios con los malos momentos y los malos recuerdos. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Lo olvida. Del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. A él le duele cuando peco, a él le duele cuando pecas, pero él se deleita cuando te perdona. Y se olvida del error que cometiste. Y en el 19 leo: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios nos da el ejemplo de pensar, de recordar de nosotros lo bueno y olvidar ¿qué? Lo malo. Jamás termines el día hablando de tus errores ni de tus malos momentos, sino de los buenos. Aliméntate entonces de buen pensamiento, buen recuerdo, ¿verdad? Lo debes de recordar, lo debes escribir, lo debes de escribir, lo debes revivir. Y aliméntate de buenas palabras. En 1 Samuel 17, 23 leo: Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con sus grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. De nuevo, tú decides qué hablar, pero no decides qué guardar. Todo se guarda. Mira David, muy inteligente. Goliat desafiaba 2 veces diarias por 40 días con palabras nefastas al pueblo de Israel. Saúl ofrecía riquezas, exoneración de impuestos a la casa del padre y a su hija. O sea, ¿qué más podía ofrecer Saúl? Tenía que ser muy importante la batalla para que esté ofreciendo eso. Y David, en lugar de preguntar qué dice el gigante, decía: a ver, repítanme todos qué ofrece el rey. Ay, no, espérate, no lo entendí. A ver, repítame qué ofrece el rey. Por favor, a ver, ¿tú sabes qué ofrece el rey? Sí. A ver, decime qué ofrece el rey. Decime qué ofrece el rey. Él escogía de qué alimentarse.
¿de qué te alimentas tú para ser un campeón? Entonces tienes una actitud, ¿verdad?, de seguridad. Tienes buenos pensamientos y recuerdos y te alimentas de las palabras que te animan, no de la adulación, porque la adulación es algo malo, es una alabanza diabólica. Tú no la querés escuchar, tú querés escuchar la buena. Y entonces te quiero decir esto. ¿Cómo habrá sonado Jesús en su humildad cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Yo puse aquí hasta emojis de carcajadas, de sonrisas y de admiración, porque mira, si él dice, él era un constructor, un tectón, destruyan el templo, en 3 días lo levanto, ya suena mal. O sea, no puedes decir que suena bien. Decimos que sí porque ya sabemos la historia, pero si tú te sitúas en aquel momento, ¿cómo sonó? ¿Que qué? 46 años nos tomó levantar el templo y tú apareces aquí campante y sonante que en 3 días, no, ¿saben qué? No les estoy hablando de este templo de piedra, les estoy hablando de este cuerpo. Destruyan este cuerpo y en 3 días me levanto. Eso sonó peor. Ahora la pregunta es, ¿era soberbio? ¿Era arrogante? ¿O estaba seguro? Jesús es nuestro campeón. Y así quisiera que tú y yo pensemos. Él desea que nuestra mente sea renovada y seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Para que llegues a ser campeón en lo que haces, tienes que aprender a pensar como campeón. No tenerle miedo a la victoria y al éxito. Vencer esa barrera para la honra y la gloria de Dios. Así que hoy quiero cerrar bendiciendo tu vida, orando y pidiéndole al Padre que te llene de esos pensamientos preciosos y a ganar porque eres campeón. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias te doy. Muchísimas gracias por esta oportunidad, tu palabra y las experiencias que a veces vivimos, que nos ayudan a ser confrontados en nuestra manera de pensar y ahora pensar como campeones, pensar como personas, como hijos tuyos y correr la carrera que tengamos que correr, sabiendo que uno lleva el premio y así la corramos. Bendice a tus hijos, a tus hijas en este momento, que tu Espíritu Santo les toque y se derrame y que sean, Señor, libres de todos esos pensamientos de fracaso y que vengan todos los pensamientos de victoria, porque en ti somos más que victoriosos, porque nos amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo, mis queridos campeones. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Y gracias, Pastores Horton, por invitarme a esta conferencia.